Voces 101.5 FM. Conecta contigo. Presenta. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos en su programa Desenmascarando la Economía, pero a partir de hoy no va a ser Desenmascarando la Economía con Valdés solamente, sino a partir de hoy vamos a nuestro programa Desenmascarando la Economía con Valdés y Valera. Aquí está otro compañero, José Félix, que comenzó siendo invitado y ahora, a petición de ustedes, lo tenemos aquí como parte del programa. De verdad, bienvenido, José Félix, y ahora no bienvenido a dar tu programa. Gracias. Qué bueno, hermano. Vamos a seguir trabajando entonces, porque a la gente le ha gustado, o le gustó, seguramente todo. Obviamente les gustó los dos anteriores programas sobre el dinero. Vamos a, hoy que culminamos esta serie del programa sobre el dinero, y vamos a hablar del espacio monetario, pero antes de eso vamos a hablar de usuarios y emisores del dinero. Eso es muy importante que la gente también comprenda de dónde sale el dinero, quién los emite, ¿ok? Y obviamente quiénes, al no poder emitir dinero, quiénes somos, porque somos una gran mayoría de los agentes económicos del mundo, somos usuarios del dinero. Y lo que hablábamos, que lo íbamos a hablar en el programa anterior, pero que lo dejamos para vamos a hablar de el espacio monetario, es decir, dónde se usa el dinero y por qué. Me voy a permitir dar un adelanto de ambos, digamos, puntos. ¿Quiénes somos los usuarios del dinero? Los usuarios del dinero somos todos los que necesitamos realizar una actividad productiva para poder obtener dinero. No somos usuarios del dinero. ¿Y quiénes serían los emisores del dinero? Los que no necesitan. Esta es clave, José Félix. El emisor del dinero no necesita realizar ninguna actividad productiva para emitir dinero. O sea, para crear dinero, para gastar en el dinero, por supuesto que él emite. Porque si hubiese un solo emisor del dinero para el mundo, bueno, eso va a pedir problemas, pero al exhibir cada país que tenga soberanía monetaria tiene tiene emisores del dinero. ¿Quiénes son en principio esos dos emisores del dinero que en el mundo entero prácticamente son los mismos? Los estados, a través de sus autoridades monetarias, normalmente los bancos centrales o cualquier otra autoridad monetaria que ellos tengan. Y esto sí es claro, que la gente, usted para que lo entienda, esto es claro que lo voy a decir. El otro emisor del dinero, que es el que más dinero emite en el mundo, no son los estados, no son los gobiernos, todavía los bancos centrales, es la banca comercial, sea pública o privada. Cada vez que a usted le da un crédito, cada vez que un banco da un crédito, ese dinero nace en ese momento, ese dinero no existía. Porque esto también es importante que la gente lo sepa, José Félix. El dinero que el banco te presta no es el dinero de los ahorristas. Pareciera lógico y fuera el de los ahorristas, pues no es. Pues si eso fuese cierto y te prestaran el dinero de los ahorristas, fuese un ahorrista a un día después que hayan prestado el dinero y le digan al banco, mira, lo prestamos ayer. No te puedes dar porque lo prestamos ayer. Pero vende cuando empieza a pagar, te estoy bien y te damos. Eso no va a ocurrir. Porque el dinero que los ahorristas depositan en un banco son una referencia, solo una referencia para lo que el banco puede, oigan bien, crear. El banco puede crear dinero. Son dos fuentes de dinero en el mundo, la autoridad monetaria de los estados y la banca comercial, sea pública o privada. Eso es tan importante saberlo, porque si ya nos pasó, que efectivamente nos pusieron atención en los programas anteriores, se darán cuenta que al ser el dinero actualmente números, los emisores del dinero pueden emitir dinero infinitamente. Ojo, no los bancos. Los bancos, como dije anteriormente, tienen una preferencia que son los depósitos. Pero los estados sí pudieran emitir infinitamente. Pueden emitir infinitamente. Solo que no lo hacen porque eso tiene límites naturales. Los estados no pueden gastar sino a través de presupuestos. Ojo. Hay referencia del uso de esa discrecionalidad infinita de producir dinero. Por ejemplo, la economía norteamericana, era el tesoro estadounidense, no norteamericano, estadounidense, el tesoro, emite dinero
para inyectarle a la economía, para pagar deuda, para adquirir bienes, consumo, para mantener sus bases en otro. O sea, de hecho, una de las crisis que hay inflacionaria en el planeta es por la cantidad de dinero que emite el Tesoro de los Estados Unidos. Claro, veo que hay reportes y reportes ahí talónicos al mundo de que el dinero que no tiene soporte inorgánico, es que lo decimos creciendo los cremaderos, es como falso, pero ellos sí lo hacen. Entonces ellos determinan el tamaño de su economía desde esa capacidad infinita de emitir dinero, pero le imponen a los otros estados o al otro gobierno que limite su economía, que a los otros, inclusive aquí en América Latina, nuestro gobierno, en esa lógica monetarista, terminamos poniendo de límites a nuestra economía pequeñitos frente a eso, siendo nosotros los productores de materia prima, ¿no? Así es. Fíjate, pero hay un elemento que, bueno, lo vamos a tocar en su momento, el tema de esa emisión, y se quiere desmesurada de dólares. Recordemos entonces cuando hasta el año 71 existió, desde el año 44 a los 45, sí, 44, cuando el tratado de Bretton Woods, hasta el 71 que Richard Nixon suspendió, porque está suspendido el patrón oro, ¿ok? En ese momento, Estados Unidos no podía emitir más dólares qué cantidad de oro tuviese, porque además ese patrón oro funcionaba de la siguiente manera. Una onza Troy de oro, que son, si me no me falla, son 31 gramos de oro, equivalía a $35. ¿Ok? Tú podías comprar con 35, o sea, tú podías cambiar con $35 en el banco de la Reserva Federal, podías cambiar una onza de oro y obviamente te pagaba. O podías cambiar $1 a su equivalente en oro. En eso consistía el patrón oro. Volvemos a lo que decíamos en uno de los programas anteriores, creo que en el segundo programa anterior, que hablábamos del valor del dinero. Eso le daba realmente valor al dólar o le colocaba un límite a la emisión de dólar. Es obvio, desde mi perspectiva, que le colocaba un límite a la emisión de dólar. No podía emitir más dólares porque no tenía oro suficiente para emitir, ¿entiendes? Por eso Richard Nixon, cuando vino, fíjese, cuando se suspende el patrón oro, ya Estados Unidos había emitido 6 veces más cantidad de dólares que cantidad de oro que se suponía tenía. Ya lo había hecho 6 veces. Ya recuerden que ya estaba la guerra de Vietnam y ellos siempre, Estados Unidos ha vivido de las guerras y ha emitido, las guerras son muy costosas. Entonces, por cierto, en esa época, el presidente francés de ese momento, Charles de Gaulle, se dio cuenta de eso, de que Estados Unidos estaba inundando Europa de dólares y no podía tener tanto oro. Recogió todos los dólares que pudo de Francia y parte de Europa, los montó en un barco y se lo llevó a Estados Unidos. Bueno, tomen sus dólares, denme el oro. Y los alemanes también hicieron lo mismo. Entonces, cuando se dieron cuenta el presidente de Estados Unidos que no podía seguir en eso, pues se iba a quedar con papeles y iba a tener que entregar oro, suspendió el patrón. Pero en términos reales, la emisión de dinero, el respaldo de la emisión de dinero sirve fundamentalmente para ponerle límite a eso. Pero te voy a decir algo, José Félix. Yo creo que la política de Nixon fue acertada, por algo que también lo hablamos en un programa anterior. Fue acertada, ¿por qué? Porque es que tú no le puedes poner límites al dinero, a la emisión de dinero, ahora no le puedes poner Claro, a eso precisamente sí yo refería, es decir, el gobierno de los Estados Unidos no tiene límite para la creación de dinero, pero el imponer a otras economías que tengan límite. Y lo digo ¿por qué? Porque yo creo que nosotros tenemos que pensarlo desde otra perspectiva el tema de la producción del dinero. Es decir, ¿cuál es el dinero que yo tengo que producir que necesite mi economía? Si yo no le pongo límites, sino que la necesidad de la economía puede determinarlo, porque al final del camino todos los gobiernos en determinadas crisis terminan para resolver problemas emitiendo dinero inorgánico y sintiéndose culpables porque sienten que o le han hecho creer que es inflacionario, ¿no? Y entonces terminamos poniéndole límites a nuestras economías. Y yo creo que de esa idea hay que salir. Hay que pensarse que el emisor del dinero, en este caso, el caso del Estado, puede pensarse otros mecanismos para ponerle límites a su economía.
para poder satisfacer las necesidades. Y no es que el Estado va a satisfacer las necesidades porque produce más o menos dinero, porque ya hablamos del valor del dinero. Es porque le permita a la economía ese circulante necesario para que la gente pueda acceder a los bienes y servicios, para que con los bienes y servicios que produce ese país pueda circular. Y ese es el principal límite de la emisión de dinero. ¿Cuál es el principal límite natural de la emisión de dinero? El volumen de precio de los bienes y productos y servicios que se producen en un área geográfica de Que el trabajador sigue haciendo un esfuerzo de 8 horas diarias. El mismo esfuerzo que hacía hace 3 años atrás lo hace, o sea, hoy en día. Pero los precios determinan que el dinero no le alcanza. Exacto. Es decir, no lo determina la masa monetaria que produce el Estado, lo determina el precio. Por eso es muy importante, José Félix, tener claro, y eso vamos a verlo cuando arranquemos con el tema del precio, creo que va a ser la otra categoría que vamos a analizar. Es muy importante que, y digamos que dejemos claro hasta dónde el dinero sí ayuda a generar inflación. Yo soy de lo que creo, no creo, yo soy de lo que estoy convencido y lo vamos a discutir en el próximo programa. El dinero no genera inflación, no puede generar inflación. No hay manera que el dinero genere inflación. Es lo que se nos ha dicho toda la vida, que el dinero es de inflación lamentablemente la academia ha sido partícipe de eso. Pero cuando analicemos y veamos cómo es el mecanismo de formación de precios y de subida de precios, nos vamos a dar cuenta que el dinero no es culpable. Lo que pasa, ¿por qué es culpa del dinero, José Félix? Porque el dinero no se puede defender. El dinero no puede decir, yo no soy, yo no fui. Y no, la gente que la sabe, ¿no? Así es. Entonces, pero el dinero ha servido de chivo expiatorio para quienes realmente suben los precios. Pero hablamos de la emisión de los emisores de dinero. Entonces, si entendemos que el dinero es una unidad es una unidad de medida, que el dinero al final son números y esos números son infinitos, ¿ok? Y podemos entender entonces que determinados emisores del dinero, en este caso los estados, sí pueden emitirlo indefinidamente, o sea, infinitamente, pero te decía que hay un límite natural y es ese volumen de precio. ¿Qué se, o sea, si vemos cómo gasta un Estado, si vemos cómo gasta un Estado, al menos los estados que se centran sobre la base de un presupuesto público, usted no puede gastar más de lo que dice el presupuesto o de lo que le autoriza el Congreso, lo autoriza en el caso de Venezuela, la Asamblea Nacional. No puedes gastar más. A lo loco no lo puedes hacer. Entonces, esa prédica neoclásica, liberal, de que los estados se financian en déficit fiscal, que eso también lo hablar en su momento, el bendito déficit fiscal. O sea, señores, nada de eso genera inflación y lo vamos a adentrar. La inflación la genera la especulación y vamos a demostrar que es la especulación. En realidad está el rol de que del Estado en regular. O sea, el Estado puede emitir el dinero que necesita, porque necesite, ahora determina el mismo Estado desde las realidades de la economía regional, local, nacional. Y emitirá en función de esas necesidades, pero también regulará. En sí, ¿qué significa regular? Bueno, pero no es una cosa que vaya a controlar el privado solo, que vaya a controlar la barca sola, sino que el Estado, bueno, poner los límites y las condiciones, como por ejemplo, poner la economía más fuerte del planeta, China. China tiene unas restricciones con el uso de la moneda, de la criptomoneda, o sea, que tú decías, en la banca y el Estado, los principales emisores de dinero emiten modelo económico, pero en otros modelos económicos, hasta hace poco, Hacendado Grande en Latinoamérica emitía una moneda para su hacienda que con la que le pagaban los peores demostradores, tenía que comprar su propia cosa. O hay referencias distintas a alternativas al trueque. En otras economías, donde economías locales, los locales generan también un tipo de moneda para el intercambio. Es decir, pueden haber distintos tipos de emisores de dinero, o el caso ese de la criptomoneda. Es decir, ¿quién determina bueno, colocar un valor en digital? Eso Es una cosa peligrosa. muy peligroso y que es nuevo, ¿no? Claro, es muy guau, pero ahí hay también emisión de dinero, pues salir de dar la opción para intercambiar, si la cierta ley y la gente en el planeta está acudiendo a esa moneda. Entonces, el tema de los emisores del ticket, se tiene que terminar. Yo creo que el principal emisor de dinero, o el más grande en estas economías, puede ser la banca, pero igual tiene que ser regulada por el Estado. Y por eso que se ponen unos límites en base a los ahorros o los depósitos que tenga. No, y están también los encajes legales
o coeficiente de caja, que pues llaman otro precio así. El encaje legal es un límite precisamente, es para evitar que no todo el dinero que está depositado sirva para crear dinero. O sea, el encaje legal en Venezuela está en el 73%, es decir, el 73% de los depósitos de la banca venezolana no puede ser utilizado, o sea, no puede ser referencia para la creación de ella. Entonces ahí también al final luego camina el Estado, siendo el emisor o regulador, o que regula, luego el emisor y regulador, emisor y regulador del dinero. Sí, sin lugar a duda, pero fíjense, fíjate, José Félix, ya entendimos entonces que hay dos fuentes fundamentales de dinero, que son la banca comercial, sea pública o privada, que emite en el mundo más del 90% del dinero que circula. Eso también es importante que lo sepa. Es la banca comercial, pública o privada, la que emite más del 90% del dinero que circula en cualquier país del planeta. ¿Ok? El dinero que emite el Estado a través de sus autoridades monetarias es infinito, ¿verdad? Ahí está la diferencia, el 10% o a veces hasta menos. A veces hasta menos. Pero resulta que eso también lo veremos próximamente. El único dinero inflacionario el que hace el Estado, el que emite el Estado. Y la banca no. Claro, que la banca tiene quien lo proteja, pues. El Estado no lo protege nadie. Pero más allá de eso, volvamos, porque tú diste un ejemplo, de la economía, fundamentalmente del dólar estadounidense, que Estados Unidos emite dólares a granel. Aquí tenemos que hablar entonces del espacio monetario. Se puede entender que Estados Unidos emite dólares a granel, como decimos nosotros, porque su espacio monetario, su área monetaria es el mundo, porque los dólares los aceptan en casi todo el planeta. ¿Ok? Aproximadamente el 80% del mercado internacional se, se transa en dólares estadounidenses. De manera que eso le permite a ellos, bueno, tener un espacio monetario mientras usted en Chile, o usted en Argentina, o usted en Uruguay, o aquí mismo en Venezuela, está eh, eh, criando un becerro, que puede ser un toro o una vaca, y bueno, y gastó allí veterinario de todo. Va en la Reserva Federal, imprimen 3 billeticos, 4 billeticos que le salió cada billete de $100, para que lo sepa. Cada billete de $100, producirlo cuesta 12 centavos de dólar. Ni siquiera un dólar. 12 centavos de dólar, un billete de $100. Imagínense la gata. Sí, que es que eso. Te cuesta 12 centavos y tu gata por 100. Bueno, ellos van, imprimen ese y te lo quitan. ¿Pero por qué? Porque Estados Unidos, después con el Tratado de Bretton Woods, y ahora con el chantaje del poder militar, porque eso sí forma parte de eso, así, yo te protejo, que yo te la ayuda. También los Estados Unidos nos pusieron después de la Segunda Guerra Mundial unas condiciones al mundo, y tiene que ver con ese patrón dólar intercambio de energía, o sea, el valor o el mecanismo de intercambio para comercializar petróleo en el planeta bueno, ha sido todavía, pero ya está cambiando, eso lo está cambiando, pero esa es la razón por la cual en el dólar universalmente aceptado. No son que originalmente fuera la economía más fuerte o fuera el origen de la riqueza en Estados Unidos, o porque lograron después de la Segunda Guerra Mundial imponer ese patrón que los están apuntalando a cambiar y otras así otras economías. La posibilidad de crear en el mundo una moneda donde todos los países podamos participar. Supiera que eso lo propuso John Maynard Keynes cuando las reuniones que se hicieron en el tratado, a propósito del tratado de Bretton Woods. No me acuerdo el nombre ahorita de la moneda que propuso Keynes, que fuese una moneda cuyo responsable, llamémoslo así, fuesen los países que participaron en esa. Y por supuesto no ganó esa propuesta porque Estados Unidos puso, no, va a ser mi moneda, va a ser el dólar de la oposición y la fuerza. Viendo eso, entendiendo eso, uno, que el dinero es infinito, que lo puede. Hay dos cosas, o al menos hay dos cosas que uno no analizarlas nos lleva a la conclusión de que los gringos hacen mucho, o Estados Unidos, o el gobierno de Estados Unidos, hace mucho show con algunas situaciones, a sabiendas ellos que no tienen ningún problema. Uno, la deuda estadounidense, la deuda pública, la deuda externa de Estados Unidos, es una de las deudas más grandes del planeta, que sobrepasa abiertamente su Producto Interno Bruto, ¿no? Pero es una deuda, ¿en qué moneda? En dólares.
ellos le deben dólares a medio mundo. Y si ellos hacen los dólares, ojo, lo que pasa es que cuando hablamos de dólares, mucha gente también, cuando hablamos de dinero, mucha gente se le viene a la cabeza billetes y moneda. No, 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 no. La mayoría del dinero también que funciona en el mundo es electrónico. ¿Ok? Es dinero electrónico. Estados Unidos, si hacen los dólares, ¿tú crees que no pueda pagarle a quien me deba dólares? Los imprime y los emite y ya. Claro, lo que pasa es que eso es un mecanismo para someter otra economía. Si Estados Unidos paga esa deuda que tiene, es inyectarle dinero para esa economía que a lo mejor a Estados Unidos ahorita no le interesa que se fortalezca. Porque al final ellos son los principales emisores de dólares. Pero en la última década le han emitido muchísimo dinero o sin ningún soporte. Claro, pero es que igual, si ellos pagan esa deuda, que tienen cómo pagarla, porque ¿cómo quiere Estados Unidos si deben dólares? Es lo que hemos dicho a nuestra audiencia. Si el dinero es infinito, son números, los números son infinitos, quien emite ese dinero en el área geográfica, en el área monetaria que se desenvuelva, o sea, no hay manera de que pueda decirle a alguien, no tengo dinero. El que emite dinero no puede decir, no tengo dinero. Además, cuando era oro, bueno, el oro era una actividad física que estaba en un sitio que te hacía atacar la nariz, ¿no? Pero el otro que iba por el banco y compraba tanto oro, canteaba tanto oro. El problema del petróleo es que es energía y se consume. Y entonces es muy difícil determinar cuál es el tamaño de la reserva en producción porque permanentemente se va consumiendo. Claro, físicamente no existe. Es decir, cuál es la reserva contra la cual se comprueba el valor del dólar. No existe. Se consume. Se consume a diario en el planeta. Ahora, volviendo al tema del PASIS. Es decir, el dinero tiene un espacio de uso. Es decir, en los países, bueno, Venezuela, donde decide el gobierno de Venezuela, o el Estado de Venezuela, el gobierno se usa en Venezuela. Exacto, que el peso, los siglos reales, etcétera. Es decir, el dinero a la fin un espacio determinado de uso. En caso del dólar, bueno, literal, pero eso va a cambiar este planeta. Pero cada economía tiene un espacio de Claro, sí, pero lo decíamos, el espacio de uso, el espacio monetario del dólar es el mundo. y son una gran ventaja. Claro, pero ¿a qué quería volver al tema del espacio en los últimos minutos de Kugler? Porque los estados, y que se quieren esta tesis, los estados pueden emitir dinero en su espacio de incidencia, su país, su territorio, para garantizar el dinero que hace falta para esa economía, para aeroputarse a los precios de esa economía. No puede autoflagelarse o autoimponerse límites cuando su economía, o sea, uno, que nadie en el mundo no existe nada que lo obligue a estarse colocando límites. Luego, si su economía le demanda, que tienes que hacerlo. O sea, no tiene ningún sentido que uno teniendo la posibilidad, los países que tienen soberanía monetaria, porque hay países que no tienen soberanía monetaria, los países, por ejemplo, que se dolarizan o que utilizan, dolarizar que es la más común, pero que utilizan la moneda de otro país, bueno, pierde la soberanía monetaria y ahí sí la cosa se demora. Fuego es como un granjero. Granjero que sabe que tiene que producir tantas papas, tanto tomate, tanta gallina para vender ajá. Y bueno, eso lleva un tiempo producirla. Y la familia se está viendo de y no va a hacer uso de esa capacidad de producir alimentos para satisfacer las necesidades de su familia. Claro, eso no tiene sentido. No tiene sentido. En todo caso, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo del programa de hoy, Usbeli, pero vamos, la próxima semana vamos a hablar sobre el precio. Eso sí es importantísimo. Si tuvimos claro estos últimos 3 programas que hemos tenido sobre el dinero, va a ser mucho más fácil que comprendan el tema del precio. Porque uno de los mitos, una de las mentiras más grandes, históricamente más grandes que se ha ocurrido, igual que lo que pasa a sonar redundante en la historia de la humanidad, es el que el dinero genera inflación. Vamos a hablar sobre eso, quizás también en varios programas, pero vamos a tratar de dejar claro para que usted entienda cómo funciona ese mecanismo y usted mismo se va a dar cuenta que nos han mentido durante muchos años. Hasta luego, muchas gracias. Se puede listo, bueno, hermano. Bueno, la próxima semana en este programa, no se olvide su programa, Desenmascarando la Economía con Valdés y Valenda.